Hola, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo con otra nueva entrevista. Hace poco que hemos podido subir la entrevista o la tertulia que hemos tenido con Emilio Subirón, técnico del Club Deportivo Biota, y con Carlos Gallizo, técnico del Santa Anastasia. Y bueno, hoy ahora mismo tenemos, a los pocos minutos, tenemos a Víctor Cortés, técnico del Valpalma Fútbol Club, compite en Primera Regional. Y vamos a tener pues lo mismo, una tertulia, una charla. No queremos que sea una entrevista de preguntar, responder. Queremos que sea una charla entre dos amantes del fútbol y un poco pues, de la situación que se está viviendo. La entrevista va a ser, o la charla va a ser en función también de los contenidos que hemos hablado en la anterior. Y bueno, nada más, primero agradecer a Víctor que ha tenido estos minutos para poder conceder este servicio a los aficionados al deporte y al fútbol 5 Vies. Y bueno, nada más. Víctor, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Hola Luis, buenas tardes. Nada, muchas gracias a ti por contar con nosotros en estas iniciativas y poder dar nuestra opinión y también pues un poco conocer información y poder compartirla. Bueno, pues vamos al lío que dicen. Como saben todos ustedes, y hemos repetido en la entrevista de antes, hoy día 20, perdón, 27, ya estoy liado con las fechas, hoy día 5 de febrero, el Gobierno de Aragón ha autorizado a que las federaciones deportivas organicen competiciones deportivas no profesionales, que en caso de competiciones grupales, creo que ha dado permiso para que empiecen el día 27 de febrero. Y bueno, estamos a 22 días para que empiecen y como nos han comentado los compañeros, lo que más hay es incertidumbre porque falta mucha información. Y bueno, es un poco preguntarte, Víctor, ¿cómo valoras el tema de que, aún estando en pleno estado de alerta 3 agravado, permitan empezar las competiciones? Valóranos la decisión. Bueno, yo por una parte, primero, pues es un paso para intentar competir, que es lo que queremos todos, que es intentar recuperar el volver a jugar al fútbol, que es lo que queremos todos. Pero bueno, yo creo que tengo las mismas dudas que tendrán mis compañeros, que en este caso pues del Santa Anastasia o del Rivas o del Biota, que es la incertidumbre de que, bajo qué normas o bajo qué protocolo vamos a competir. Es un poco el miedo que tenemos a la incertidumbre, porque si vamos a poder desplazarnos, si nos van a afectar confinamientos, si va a haber un positivo, cómo se va a proceder, y es un poco la noticia de hoy. Yo la veo como que un poquito ver la luz al final del túnel, pero que yo creo que todavía queda mucho como para estar en una situación lo más normal posible. A día de hoy es prácticamente imposible pensar en una situación normal. O sea, vamos a jugar algo pues que no va a ser un fútbol al 100% o un fútbol al que estamos acostumbrados. Por lo menos es mi opinión. Está claro. Bueno, yo me recuerdo que en la entrevista que le hicimos por escrito a vuestro presidente, nos comentaba que, por ejemplo, en Valpalmas, como ya lo hemos comentado antes, que en otros pueblos que no son muy poblados, que el fútbol un domingo por la tarde, un sábado por la tarde, es un acontecimiento, es un entretenimiento. Y claro, sí, como parece ser, el público no va a poder entrar, pierde algo de sentido lo que es el espectáculo en sí del evento. Otra cosa es pues que es la competición, cada equipo tiene sus objetivos, va a salir a competir, pero claro, la gente es la que paga los abonos, es la que consume en el bar, es la que compra las rifas y es la que anima. Y eso, a priori, ojalá nos equivoquemos, parece que va a faltar. Entonces, como ya nos dijo el presidente, va a faltar algo. Porque además creo que en Valpalmas nos comentó que claro, se hizo el club para jugar en Valpalmas desde hace poco y claro, que de buenas a primeras no te dejen entrar, pues puede ser un mazazo para vosotros y para el público. Y además a nosotros es que nosotros somos un club con unas características muy claras, somos un club muy pequeño, un club que ha nacido con una idea muy clara, que es jugar en el pueblo, jugar todos en su pueblo y que sobre todo es jugar para la gente del pueblo. O sea, es que para nosotros es muy raro, va a ser muy, muy raro
no jugar con nuestra gente. Nosotros somos un club que en nuestro primer año de fundación en segunda regional hemos llegado a mover a casi 35 personas a un partido fuera de casa, que es algo inimaginable. Y, y porque son esas ganas y esa sensación que tiene nuestra gente de venir, de apoyar, haga frío, o sea, es increíble muchas veces y eso va a ser muy raro. Y además, pues también se va a unir una peculiaridad. Nosotros tenemos un campo muy humilde, tenemos un campo que además no está vallado, no está cerrado, se puede ver el fútbol desde la carretera. Y entonces, ¿cómo van a gestionar que el público, claro, el público a pie de campo no va a estar, pero es que el público desde la carretera o el público desde una situación un poco más alejada va a poder ver el fútbol? Entonces, yo puedo entender que incluso hasta haya clubs que pues a lo mejor esa situación no les resulte justa porque tengan ellos un campo que esté vallado y que la gente no pueda entrar. Es que se van a ver muchas situaciones muy raras, ¿eh? En esta situación. Yo vivo en Zaragoza y lo veo en la Liga Nacional. Clubs que tienen a toda la gente en las vallas viendo los partidos y clubs que no lo pueden hacer. Y ya hay comentarios de que, pues, que hay gente que desde fuera aprieta y en otros campos eso no se puede dar. Y entonces, no sé si la palabra sería desvirtuar, pero sí que a lo mejor puede condicionar un poco la competición. Va a ser complicado. Yo estoy de acuerdo con Bueno, lo que decías tú. Es una situación difícil de capear. Yo está claro que tampoco me pondría en la piel no me cambiaría el sitio con la federación. Entiendo que tiene que ser una situación muy difícil de gestionar, muy difícil, pero que va a ser complicado. Va a ser complicado. sí, ¿no? Y como dices, todos sabemos que en la regional hay campos que no nos gusta nunca ir a jugar porque apretan mucho, tienen una afición muy ruidosa, las condiciones del campo ayudan a que haya más presión. Por ejemplo, yo me acuerdo, además quiero recordar que un partido que os vi, que jugabais en segunda regional, jugabais en Marracos, creo, Sí, al y principio me acuerdo que fui a cuando ver el el campo partido. estaba construyendo, Sí, fui a ver el partido que jugabais contra el Club Deportivo Pinsoro, que creo que ganasteis 3-1, creo sí, recordar. sí, Y claro, era un campo pues así, parecido. Yo eso estaba es. en el balcón de arriba, pero la verdad pues es que es un campo que yo me ha tocado ir a jugar contra el Marracos allí y la verdad que no gustaba ir para nada, igual que en Herrera de los Navarros. Hay campos que no te gusta ir como visitante, como local, vamos, disfrutas. Entonces, claro, con esta situación, pues quizá desvirtúa o iguala un poco más, o a lo mejor no, porque a lo mejor esa característica igualaba muchos partidos, que a lo mejor en condiciones normales no estaban tan igualados. Pero bueno, Está claro, veremos. está Sí, claro. Si tú cuando planteas un partido, muchas veces fuera de lo táctico y fuera de lo que tú puedes entrenar esa semana, tú sabes muchas veces a dónde vas a jugar. Y tú sabes que a lo mejor vas a un campo en el que el público aprieta menos o que hay menos afluencia de público y cuando te toca ir a un campo en el que tú sabes que el público va a apretar, eso hace que el equipo rival, el local, en ningún momento baje los brazos y que tú muchas veces haya situaciones del partido en las cuales no estés cómodo. Y eso es un factor más con el que tienes que jugar y con el que tienes que controlarlo. Y a lo mejor, pues no sé, hay jugadores, pues a lo mejor recién salidos de juveniles, que les puede influir más, o a gente que no le influye, que no le pueda influir, pero es que, claro, esos factores ahora van a desaparecer. Y entonces va a pasar, bueno, yo hace poco leía una noticia, ahora con el fútbol de primera división y segunda división, que decían el porcentaje de victorias de que estaban visitantes. aumentando de los visitantes. Y es un claro ejemplo de el árbitro no se siente tan presionado a la hora de tomar una decisión, de si tiene que pitar un penalti a favor del equipo rival o cualquier historia. Y los jugadores rivales exactamente igual. No es lo mismo que un público rival te esté apretando a estar jugando un 11 contra 11 sin nadie en el campo. La situación va a cambiar. Es que eso es un factor más en el fútbol. Está claro, está claro. A ver, y muchas veces preparas partidos y antes del sorteo inicial dices, en este campo vamos a coger este campo porque no vamos a defender en la zona del bar, porque en la zona del bar hay mucha gente, en este campo se pone más gente en este lado, entonces eso como tú dices va a desaparecer. Bueno, pasamos un poco al tema que hemos comentado
de que el lunes creo que se reúnen representantes de los clubes con la federación y creo que la federación va a aportar el nuevo protocolo, ya no sé si van 2, 3, no recuerdo. Sí, bueno. Entonces, ahora vienen dos preguntas difíciles. Yo creo que la primera es más fácil que la segunda. En tu opinión, Víctor, ¿qué crees como rasgos fundamentales que debería contener el nuevo protocolo para poder jugar y poder albergar el partido de fútbol en condiciones? Pues yo creo que para mí, desde mi punto de vista, sobre todo la fundamental es si no van a hacer, como yo creo que no va a haber test, es cómo proceder ante un positivo. ¿Qué información tiene que haber? ¿Cómo se transmiten? Y a partir de eso, ¿cómo se hace? Como si se aplaza, no se aplaza, ¿qué ocurre? Luego, para mí también, el protocolo tiene que tener, porque ante la variabilidad que estamos viviendo, tiene que tener claro qué ocurre si la competición se parara, en el momento en el que se parara, qué decisiones se van a tomar. Sé que en el primer protocolo se planteaban si el 50%, pues resultados de primera vuelta, si a partir de eso, cómo se quedará ese fin de semana. Pero claro, es que nos podemos encontrar en una situación en la que se puede parar la competición y en la que un equipo a lo mejor tenga uno o dos partidos aplazados. Entonces se van a tener que calcular si se calculan coeficientes de puntos, si no. Entonces yo creo que tendrían que, y espero que fruto de la reunión salga un protocolo, desde mi punto de vista tiene que ser muy claro y muy conciso en muchos detalles, para que no se quede nada abierto y que eso pueda generar problemas. Y sobre todo, pues lo que comentábamos un poco antes, sobre todo el protocolo que marque si va a haber público, no va a haber público, en qué momento se plantean que haya público, si de primeras empezamos a competir sin público, o que dejen claro si la competición estos 3 4 meses que pueda durar va a ser sin público. Yo creo que hay muchas dudas. Si hay test, no hay test, eso va a haber. Yo para mí es lo más importante que debería tener el protocolo. Está claro, está claro. Bueno, ahora viene la pregunta difícil. Nos has dicho qué crees que debería tener el protocolo. ¿Qué crees que va a tener el protocolo? Yo, muy a mi pesar, creo que el protocolo no va a tener pruebas, porque yo considero que si se comienza desde la regional preferente hasta la categoría más baja de fútbol base, va a ser muy complicado, muy complicado que hagan pruebas. Sí que es verdad que los compañeros de Liga Nacional y de Tercera División se están haciendo pruebas y la competición está funcionando con algún partido aplazado, pero la competición funciona. Vemos que la propia Consejería de Sanidad no considera el deporte como un sector donde se produzcan muchos contagios, pero creo que no va a haber pruebas. Y entonces eso genera un problema grave porque si no hay pruebas van a obligar a jugar con mascarilla. Y yo sé lo que es que mis jugadores estén entrenando con mascarilla y yo sé lo que es estar en un momento dado a 160, 170 pulsaciones y yo no creo que eso sea compatible con la práctica deportiva. Me atañe también que yo, mi labor profesional, soy maestro de educación física y yo veo a mis niños de 8 9 10 años en clase y también los veo cómo sufren y cómo yo tengo que parar la clase cada X tiempo para que ellos se separen y respiren. Y no es un momento tan activo, tan intenso como puede ser el partido. Entonces, creo que el protocolo va a salir con que no va a tener público, que los bares van a estar cerrados y que nos van a obligar a jugar con mascarilla. Y creo que eso va a ser muy difícil de lidiar con ello. Creo que tenemos que pasar cosas que son asumibles para jugar, como es el tema de que no haya vestuarios, que tengamos que ir cambiados, que una vez acabado el partido nos vayamos a casa y tengamos que hacer 40 o 50 kilómetros sudados, que es el problema, porque están locos por jugar. O sea, no hay problema en ir a jugar a Rivas o a Biota cambiados y volvernos a casa a ducharnos, eso no hay problema, pero el tema de las mascarillas es un problema. Y luego extrapolado a los clubs, pues que no entre tu público, que no puedas abrir tu bar, que no puedas hacer rifas, que es, no sé, el 70, el 80% de la financiación de tu club, viniendo de estar un año parado sin jugar, hay que pagarlo, los desplazamientos hay que pagar,
pero si tus ingresos no aparecen, es lo mismo el público que viene a Valpalmas o el público que puede haber en Tauste, en Biorta, en Rivas, que a lo mejor un partido de tercera división o un partido de segunda B. No sé, yo creo que en un campo como el Tauste, que puede ser a lo mejor el campo más grande de la categoría, un campo como el Sadavense, yo creo que la gente que va podría estar guardando la distancia de seguridad, es mi opinión, pero tienen que prevalecer las normas de sanidad y si al final empezamos a hacer excepciones, pues claro, habría que hacer excepciones el lunes con el fútbol y el martes con otras cosas. Y entiendo que para sanidad es mucho más fácil atajarlo de manera general con todos y no ir caso a caso. Pero bueno. Sí, ¿no? Como dices, también depende mucho del campo donde juegues. El campo de Tauste precisamente es uno de los que más conozco porque he estado entrenando allí 15 años, entonces sé las distancias que tiene y creo que este año además hay hasta pintadas en el suelo marcas con cruces para delimitar dónde tiene que estar la gente de pie, pero vamos, creo que si dejaran entrar al público no dejarían estar de pie, sino que los dejarían estar en la grada y vale, pero vamos, como tú dices, parece ser que las medidas que puedan venir en el protocolo no sean muy del agrado de los clubes. Entonces lo que hablábamos antes, de que lo he hablado también con los dos compañeros de antes, el tema de las pruebas, como dices, que, a ver, siendo de sentido común es que es un gasto desorbitado para quien lo tenga que acometer, sea la Federación Española, sea el Gobierno de Aragón, sea la Federación Aragonesa, sean los clubes, sea el gasto compartido, que yo creo que sería lo más factible, pero es que son muchas pruebas, muy a menudo, y yo creo que económicamente parece ser inviable. Pero bueno, yo te iba a preguntar, siendo que has dicho que eres profesor de educación física, parece que no hay unidad de criterios a la hora de aplicar los protocolos cuando hay positivos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo a principio de temporada, como hemos comentado en la entrevista de antes, el Ajax de Juslibol tuvo un positivo y la federación decretó que tenían que parar de entrenar. En el Santa Anastasia hubo un positivo y les dijeron que no era contacto estrecho y podían seguir entrenando. Y si lo extrapolamos a tu labor profesional, si en una clase, por lo menos de infantil, primaria, si aparece un contagio o un positivo, no se cierra el aula. O sea, se sigue hasta, creo que es hasta tres, hasta que no hay tres contagios, no se determina que es un brote y no se cierra el aula. Entonces, claro, parece que damos bandazos según dónde estamos. Entonces, claro, es lo que yo me pensaba, digo, si hay tan poco, como se ha demostrado, si hay tan poco contagio en el fútbol, que se demuestra que hay muy pocos datos de contagios jugando, ¿por qué se aplazan tantos partidos? ¿Por qué cuando sale un positivo se tienen que hacer PCR en los dos equipos? ¿Por qué existen tanto test? Si no hay riesgo de contagio, sería más o menos como un jugador que coge una gastroenteritis, una infección, una gripe, unas anginas, guarda descanso como los demás compañeros. No hay riesgo grande de, como es lo que dicen, ¿eh? No lo estoy diciendo yo, que hay muy poco riesgo de contagio. Es decir, se dice que hay muy poco riesgo de contagio, pero se toman medidas como si que hubiera riesgo de contagio. Parece ser que es una contradicción. Sí, es un poco raro porque además yo, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros entrenamos con mascarilla porque así lo determinaron Sanidad y la Dirección General de Deportes y nosotros entramos con mascarilla. Si el protocolo es cuando hay un contagio que te preguntan si has estado expuesto más de 15 minutos sin mascarilla, sobre todo contando espacios cerrados, etcétera, para considerarte contacto estrecho y hacerte pruebas, la lógica dice que en un entrenamiento, en una situación de fútbol, más de 15 minutos sin mascarilla a menos de metro y medio, es que no se da en el fútbol. No Claro. se da. Y aparte, si estamos entrenando con mascarillas, todavía menos, ¿no? Todavía chocaría más, ¿no? Porque si en un momento dado hay un compañero que ha contagiado o que se ha contagiado, bueno, pues estamos entrenando con mascarillas. O sea, entonces es lo que dices tú, en los colegios es igual, pues se confina, pero al resto de la clase no se le hace PCRs. Entonces es como decir, bueno, el deporte no hay contagios, o está habiendo muy poquitos contagios. Vamos a permitir jugar categorías nacionales, perfecto. Hacen test, me parece perfecto, porque así juegan con la seguridad, pero claro, sorprende, sobre todo llevamos un par de semanas atrás, que creo que 3, 4 partidos de cada jornada de tercera división han sido aplazados, los dos últimos. Bueno, el Deportivo Aragón, el Real Zaragoza B lleva 2 o 3 aplazados. Dices, sorprende, dices, por un lado parece que no lo consideran una actividad de riesgo, pero en el momento que hay un positivo,
paramos, aplazamos partido, PCRs al equipo. Por una parte me parece bien porque es una señal de seguridad, de decir, de tenerlo controlado, pero por otra parte no le encuentras la lógica, ¿no? Que es lo que tú decías, Luis, que es decir, bueno, si esto lo consideramos como una actividad que no tiene riesgo, entonces ¿por qué luego sí que actuamos como si hubiera un riesgo alto de contagios? Eso es un poco también, a lo mejor quizás en el protocolo también tendría que quedar claro en qué casos se va a hacer PCRs, en qué casos no, cuándo se va a considerar un contacto estrecho, cuándo no. Son lo que dices tú, que son situaciones que quizás a lo mejor desde fuera, porque claro, desde Sí, sí, fuera está como claro. estamos nosotros, no le encuentras una lógica o una explicación clara. Está claro que Quizás a nosotros lo mejor somos... también, Sí, quizás a lo mejor también es un poco lo que faltaría, ¿no? O lo que nos falta esa información de decir, pues miren, nosotros actuamos así por esto, porque consideramos que una persona, aunque se considere 15 minutos a menos de 1,5 metros, pero consideramos que puede haber riesgo que un jugador, por situaciones, qué sé yo, pues en un córner, en un lance del juego, en chocarte, rozarte, pues lo consideramos con riesgo. Vale, pues me parece perfecto. Pues vamos a dejarlo claro en el protocolo. Entonces, es decir, no lo consideramos como riesgo, pero que sepan ustedes que en el momento que pase esto se va a actuar así, así, así y así. Y entonces atajarían las dudas de primeras, ¿no? Lo tendríamos claro. Si las normas están claras desde el minuto uno y se actúa para todo el mundo igual y en todos los casos igual, yo creo que no habría ningún problema. Claro, el problema es cuando se cambia de opinión. No sé, es como consideramos que en tercera división y en Liga Nacional sí que es necesario hacer test, pero a lo mejor en la primera regional o la regional preferente no, pues jugamos al mismo deporte, efectivamente. hacemos lo mismo. Y en tercera división, bueno, en tercera división porque a lo mejor puede haber gente, aunque no hay nadie que a lo mejor se dedique exclusivamente al fútbol, quitado 3 o 4 equipos, pero la Liga Nacional son chavales que juegan los domingos y los lunes están yendo al instituto. Entonces, que no hay tanta diferencia con un equipo de primera regional o con un equipo Eso de regional es. preferente. Entonces, si ellos hacen test, ¿por qué no nos los hacemos el resto? No sé, son preguntas que yo entiendo que son muy complicadas de contestar, pero que sí que generan dudas y que sí que generan al final una desigualdad entre categorías. Es decir, entonces sí, porque parece que dan a entender, si tú eres un equipo de tercera división, eres un equipo importante. Si tú eres un equipo de primera regional, bueno, pues no tienes la misma importancia que un equipo de tercera división. Bueno, pues nosotros contribuimos a la federación pues con lo que nos exigen, o sea, con las cuotas de las fichas y con todo, o sea, con las mismas reglas del juego que el resto de categorías. Entonces, si el resto de categorías, no sé, yo puedo entender que a lo mejor las PCRs son pruebas muy caras, pero a lo mejor Pruebas ahora pues o test rápidas. de antígenos o test rápidos Sí. que serían un poco más baratos, dentro de que el gasto sería importante, pero claro, aquí hay una cosa clara y si se quiere jugar con tranquilidad y se quiere jugar con seguridad, pues eso exige a todo el mundo. Le exige a la Federación Aragonesa, a la Federación Española, al Consejo Superior de Deportes y estamos en una situación extraordinaria y por lo tanto necesitamos medidas extraordinarias y se tendrían que poner de acuerdo y tendrían que encontrar una financiación en la cual nos proporcionarán a los clubs, porque si los clubs no les vamos a permitir entrar público, no les vamos a permitir abrir el bar, no les vamos a permitir hacer rifas y además les vamos a pedir que además de pagar sus fichas colaboraran también en las pruebas, que esto no es un poco hablar por hablar, porque a lo mejor luego no es así, sería complicado, ¿eh? Complicado. Sí. Porque claro, yo por ejemplo lo veo en el caso del Valpalma, nosotros somos un club con un equipo. O sea, nosotros no tenemos base, no tenemos que a lo mejor en un momento dado haya críos que puedan pagar cuotas y el club pueda tener un poquito más de dinero y un poquito más a lo mejor dentro de las estrecheces del momento. Es que nosotros somos 19 jugadores, la junta directiva y nuestros socios. Es que nosotros no tenemos mayor soporte que nuestra gente, o sea, que nuestros socios. Entonces, es complicado, es lo que hablábamos antes, es que es una situación complicada. Y yo con esto tampoco critico a la federación, ¿eh? O sea, Sí, yo sí. entiendo que la federación está haciendo su trabajo, que es complicado, pero sí que es verdad que yo considero que quizás en septiembre o en octubre podrían haber sido más claros y decir, nosotros llegamos hasta aquí, más de aquí no podemos llegar porque ya dependemos de sanidad, dependemos de otros estamentos y ya está, pero sí que hay veces como que, no sé, en 4 días 2 circulares, la primera una liga sin competición, luego los clubes se aglutinan,
no están de acuerdo con esa medida, 72 horas después cambiamos la circular y entonces ya competimos. Yo creo que en ese sentido, por parte de la federación, sí que a lo mejor un poco más de transparencia, un poco más de dejar las cosas claras, también hubiera ayudado a todos. Yo, por ejemplo, lo veo ahora y lo hablo con colegas de otros clubes. Si nos ponemos que el 27 de febrero o el fin de semana siguiente empezamos a jugar, yo tengo muchos compañeros que llevan un mes y medio, 2 meses sin entrenar. O tengo compañeros que ahora mismo disponen de 9 o 10 jugadores porque los confinamientos perimetrales no les permiten entrenar con toda la plantilla. Entonces, ¿vas a salir a competir sin entrenar un mes y medio? ¿O vas a salir a competir entrenando 3 semanas con 10 jugadores? Es que hay muchas preguntas que resolver, ¿eh? Muchas dudas. Claro, yo entiendo que el calendario aprieta. Entonces, si ahora diéramos un mes de pretemporada a todos los clubes, es que todos no podríamos acabar la competición. Está Entonces claro. yo entiendo que empezar hay que empezar, pero yo entiendo que va a ser muy complicado que todos empecemos en las mismas condiciones. Yo lo pienso, vamos. Está claro. Y claro, al final hay que competir y es lo que tú comentabas. Cada uno con sus objetivos, cada uno con sus ideas, pero pues el que quiera ascender luchará, el que se quiera salvar luchará y a lo mejor nos encontramos en situaciones de equipos confeccionados para luchar por otras cosas, 2, 3 partidos malos, una racha mala, te ves abajo y cuidado, jugarte una competición en 3 meses o en 4 meses. O lesiones que puedas recuperar, que no puedas recuperar en un mes y medio. Te hacen perder a un jugador el 30 o el 40% de la temporada. Es que es complicado. Es lo que hablábamos antes, que es complicado. Está claro. Está claro que es complicado, que por supuesto que nadie querríamos estar en el sitio de la federación, porque es un sitio complicado. Pero sí, lo que dices es que quizá ha faltado algo de transparencia desde el principio para saber un poco por dónde pueden ir los tiros, porque los clubes tienen que planificarse y tienen que saber a qué atenerse. Pues Víctor, hemos llegado al final. Muchas gracias por tu tiempo, por ser tan claro, por pues, tener esta más que como me gusta a mí llamar, más que una entrevista, una tertulia futbolística. Y bueno, pues estaremos al tanto de las nuevas noticias del lunes, a ver qué sale de esa reunión. Esperemos que se informe ya a los clubes de todo lo concerniente a cómo se va a empezar. Y por supuesto, desde Tu Deporte 5 Villas estaremos al pie del cañón poniendo las noticias cuando ocurran, como así nos está pasando. Y emplazarte, por supuesto, a otras ocasiones, pues si empezada ya la temporada, valoraciones temporales, valoraciones de la temporada, valoraciones de cómo se está empezando. Y bueno, que yo creo que este método de mantener informado al seguidor, yo creo que es más ameno que estar leyendo una noticia en el móvil o en el ordenador, y creo que les gustará a nuestros seguidores. Pues Víctor, muchas gracias y emplazarte a nuevas ocasiones. Nada, lo que te he dicho antes, Luis, gracias a ti, porque la verdad que estás haciendo una labor muy importante, que sí de que informar y la verdad que muy bien y con entrevistas y todo y la verdad que es muy ameno y o sea que pues, también desde mi parte agradecerte el trabajo que estás haciendo y por supuesto en adelante ojalá compitamos en las mejores condiciones posibles, ojalá esto mejore, la situación vayamos poco a poco a mejor y con ello el fútbol también vaya mejorando y yo cada vez que necesites algo, una valoración, sin ningún problema. Pues muchas gracias, Víctor. Y ya perdonarán los seguidores que estamos teniendo hoy problemas de conexión. Debe estar en Eja de los Caballeros la conexión de la fibra debe ir un poco mal. Pero bueno, pues muchas gracias y como siempre, pues nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, con nuestro periódico digital y en nuestras redes sociales, que os mantenemos informados en todo momento. Muchas gracias, Víctor, y hasta la próxima. A ti, Luis.